La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amén. Buenos días para todos, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días, eso. Qué bonito, Checho. Muy bien, hermanos. Bueno, felices de estar acá cantando al Señor junto con todo el resto de la creación. Imaginen donde ahorita mientras cantaba el Señor, imaginaba que con todo el número y los millares de seres angelicales que están delante del trono, que cada domingo se repartieran en todo el mundo y que repartidos un grupo de ellos acompañara la alabanza del pueblo de Dios, porque es toda la creación la que canta y ellos son criaturas también. Entonces, qué privilegio para nosotros adorar al Señor hoy, y también qué privilegio escuchar su palabra, aunque sea expuesta por personas como yo o como cualquier otro predicador, que somos pues tan pobres sustitutos de lo que es la palabra y el poder del Espíritu Santo. Pero bueno, animados de que Él nos usa a nosotros, ¿cierto? A toda la iglesia, para manifestar su gloria en esta creación. Recuerden, hermanos, amigos, o no sé si algunos no sabían, empezamos la nueva serie de predicaciones en el libro ¿de cuál? Gracias, muy bien, gracias, en Efesios, así es. Empezamos a estudiar en Efesios, en cualquier momento van a recordar, o bueno, ¿alguien recuerda el título de la serie que iniciamos hace 8 días? ¿No? ¿Cómo? Eso, y muy bien, Checho, entonces te lo voy a complementar. Bueno, acabo de olvidarlo yo también. Gracias, muy bien. Y para los que están en casa, es la incalculable riqueza de estar unido a Cristo. La incalculable riqueza. Entonces, bueno, esperamos hoy avanzar por la gracia del Señor en los primeros versículos de esta carta, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por favor, ahora Efesios capítulo 1. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a leer del versículo 3 inicialmente hasta el versículo 14. Recuerden que ya el pastor Eduardo hace 8 días nos estuvo haciendo la introducción a esta carta que fue escrita por Pablo, que fue dirigida a la iglesia en Éfeso. Todo lo que aparece en los primeros versos, 2 versos, ahora del versículo 3 hacia abajo. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. Pues, empiecen a resaltar ahí. En Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es,
reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Bien, hermanos, esta carta que iniciamos hoy, que iniciamos realmente hace 8 días, pero que apenas vamos a empezar a adentrarnos bien en ella, se nos abre con una doxología. Por ahí arranca. La carta de Efesios inicia por una exclamación de adoración, de alabanza, de reconocimiento de lo que Él es Dios. Y esta alabanza va desde el versículo 3 hasta el versículo 14. O sea, todo lo que acabamos de leer es una alabanza, es una doxología, toda ella. Y ojalá, hermanos, yo espero que así sea para todos nosotros hoy, que ese sea el espíritu que nos acompañe mientras escuchamos la palabra de Dios, ese espíritu de adoración, ese espíritu de reverencia, de aprecio por quien es Dios a la luz de todo lo que Él ha hecho por nosotros y que esperamos explorar hoy por lo menos un poquitico. ¿Cómo les parece, amigos y hermanos, que ustedes saben el Nuevo Testamento fue escrito en qué idioma? En griego, gracias, en griego. Este texto, el que acabamos de leer, versículo 3 al 14, lo puedes señalar ahí en tu Biblia. En el griego original, toda esta expresión de alabanza, toda esta doxología es una sola oración. O sea, no hay puntos seguidos, no hay puntos finales. Todos estos versículos están seguidos. Y para los eruditos del Nuevo Testamento, esto es algo inusual. Eso no se frecuenta mucho en la Biblia, en las páginas de las Escrituras. Y amigos, es como si los usos convencionales del lenguaje fueran insuficientes para expresar las riquezas de la gracia de Dios. Se desborda el lenguaje cuando Pablo intenta comunicar lo que se nos ha dado en Cristo y que él está a punto de explicar. Esta doxología que acabamos de leer es el resultado de decir en palabras lo que las trasciende. ¿Qué trasciende el lenguaje? La gloria de Dios manifestada en el Evangelio de Jesucristo. Y evidentemente Pablo en esta doxología se nota sobrecogido. Esa es la emoción que está acompañando al apóstol Pablo. Él está asombrado por Dios y por su plan. Él ha meditado en eso. Él ha recibido la revelación del Señor para entender ese plan que había estado oculto desde los tiempos pasados, como lo veremos más adelante en la carta de Efesios. Y lo único que le queda a Pablo por hacer después de reflexionar, de meditar, es adorar al Señor. Es decirle e intentar decirle lo que Él es y el asombro que nos provoca. Y este dato es muy importante, el que les voy a dar a continuación, hermanos. Como lo vamos a estar explorando en las próximas semanas, a partir de hoy, esta doxología que se toma del versículo 3 al versículo 14, esta alabanza es ofrecida a Dios por la manera en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participa cada uno en el desarrollo de su plan sobre la historia del mundo, de la creación. Cada persona de la Trinidad es protagonista en la obra de restauración que se está realizando sobre toda la tierra.
Y hoy de manera particular haremos un énfasis en la obra del Padre y cómo Pablo quiere que nosotros la entendamos. Dentro de 8 días hablaremos un poco más de la obra del Hijo. Dentro de 15 días hablaremos de la obra del Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Así que por favor, volvamos al versículo 3. Vamos a volver a leer. Si vamos a enfocarnos en la obra del Padre, en la obra extraordinaria que tiene asombrado a Pablo, entonces vamos nuevamente a leer versículo 3 al versículo 6. Y dice lo siguiente: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Vamos hasta ahí a leer, y este es el momento de someter nuestras vidas, de someter nuestras mentes y corazones al Señor. Amigo y hermano, en este momento estás absolutamente solo delante de Dios. Estás sola y solo delante de aquel que quiere que entiendas quién es Él para ti, en qué quiere convertirse Él para ti. Este es el momento de suplicarle que te ayude. No importa si viniste con ganas o sin ganas, no importa. Habla con el Dios que te formó y pídele que te dé el privilegio de conocerlo, de entender su palabra, de atesorarla y que ella te cambie las áreas más resistentes de tu corazón. Habla con tu Dios en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, que hoy sea santificado tu nombre entre nosotros, Señor. Que el asombro que Pablo tiene al pensar en lo que tú eres y lo que has hecho, Señor, posea nuestras vidas en este momento. Por favor, ayúdanos y ayúdame especialmente a mí, Señor. Qué increíble. Nos usas para hablar de ti. Que nadie en este lugar, Señor, ojalá tú puedes hacerlo, Señor, que nadie en este lugar se quede con la superficialidad de la religión. Que nadie en este lugar confunda un buen comportamiento, una vida decente con el evangelio de la gracia que tú proclamas en todas partes. Que nadie aquí, Señor, se confunda.
Por el contrario, que todos sean iluminados, lo seamos todos, Señor. Eso te pedimos, Señor. Eso necesitamos de ti. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, como dice el título ahí, sección 2, en Cristo recibimos una nueva identidad, y hoy particularmente estaremos examinando que fuimos escogidos y adoptados por el Padre. Estamos pensando en cómo Pablo dice que el Padre se involucró en nuestra salvación, en nuestra redención. Y como lo notan, Pablo hace una declaración general del motivo por el cual el Padre es bendito y por qué el Padre debe ser bendecido por todas las personas que le amamos a Él. Pablo inicia en el versículo 3 haciendo una sombrilla, una declaración general en la alabanza, en la doxología, y ya vamos a entender que esa doxología es fruto de reflexionar en todo lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, hermanos. ¿Qué dice Pablo ahí en el versículo 3? Por favor, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Ahí está la sombrilla. Bien, pero es que esta sombrilla tiene tanta riqueza que no podemos dejar de particularizar cada aspecto de esta sombrilla de Pablo. Arranquemos. Pablo dice inicialmente, bendecidos con toda bendición espiritual. Miren, yo hasta esta semana, hasta estos días que estuve reflexionando y meditando por supuesto, en estos 3 versículos, especialmente para poder venir a compartir con ustedes, yo me di cuenta que yo había tenido una interpretación equivocada de Efesios, de esta parte del libro de Efesios. Porque lo que yo pensaba es que cuando Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, lo que Pablo hacía a continuación era describir la lista de bendiciones que hemos recibido por estar unidos a Cristo. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo siempre pensé, así siempre leí Efesios, hermanos, pero la cosa no es así. Y aunque sí incluye las bendiciones que Pablo va a mencionar, voy a colocarles este ejemplo a ver si nos ayuda un poquito. Imagínate tú que el CEO de la empresa para la que tú trabajas o el ejecutivo principal de una empresa en la que tú estás feliz, estás muy contento de trabajar allí, algún día te llama y te dice que tú vas a recibir ciertos beneficios de la empresa, que en este momento, a partir de ese momento, tu salario iba a aumentar, que el plan de salud que la empresa te cubría va a ser ampliado para que tu familia tenga mejores profesionales en la salud que te apoyen, que tus vacaciones se van a ampliar. El CEO te llama y te dice todos los beneficios que tienes. ¿Tú cómo te pondrías? Contento, ¿cierto? Y te dice lo uno, lo otro, y tú, uy, gracias, o sea, qué cosa tan especial lo que me está diciendo. Otra cosa diferente, parece que fuera lo mismo, pero otra cosa diferente es que el CEO de la empresa te llama y te dice que ahora, a partir de ese momento, tú eres la mano derecha de él para todos los asuntos de la compañía. Parece lo mismo que cuando piensas que Pablo está diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y pensamos es en una lista, no estamos viendo lo que justamente Pablo quiere que entendamos. Lo que Pablo está diciendo en este momento, hermanos, es que a causa de la posición en la que ahora te han puesto, puedes estar seguro de una gran serie de beneficios por lo que Dios en su Hijo Jesucristo ha hecho de ti. ¿Entiendes la diferencia?
No es que estos son los beneficios que tienes y ya. Es que este es el lugar que ahora se te da dentro de la empresa. Puedes imaginarte todo lo que eso significa. Pero lo que quiero que entiendas es que se te da un nuevo lugar. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Miren, escuchen más bien, por favor, lo que dice Samuel Pérez Millos, que es un querido siervo de Dios. El comentario que él hace en su comentario sobre la carta a los Efesios, él dice textualmente lo siguiente: Dios nos está dando toda bendición. Es decir, no se trata de todas las cosas, sino de la plenitud suprema de lo que significa bendición. La bendición suprema es la donación divina de Cristo mismo que el Padre envió al mundo. A ver, Pablo, cuando te dice a la iglesia que hemos sido bendecidos no con todas las bendiciones espirituales, sino con toda bendición espiritual, él lo que quiere decirte es que tú ahora debes entenderte como el recipiente de toda la plenitud de lo que puede entenderse como ser bendito de Dios, ¿entiendes? Dios ha hecho de ti esa clase de persona. ¿Cómo él entiende que puede llamar a un hombre bendito? Si le da qué, si hace qué por él. Ese es el lugar que ahora Dios le da. Bendecidos con toda bendición, o sea, con toda la plenitud de ser benditos de Él. Te pregunto, a ver, examinémonos un poco acá. Cuando tú piensas en los privilegios de ser cristiano, cuando tú quieres compartirle el evangelio a otras personas, ¿en qué piensas? ¿Cuáles son los privilegios de ser cristiano? Porque es que tú quieres que otros conozcan a Cristo. Respuestas: porque uno quiere ser perdonado. Uno quiere perdón, no, uno necesita perdón y no, es que el perdón es muy importante, porque es que la verdad yo la he embarrado tanto que yo necesito es perdón. Bueno, está bien. Pero otra persona podría decir: yo lo que anhelo de ser cristiano es la transformación sobrenatural de tu vida, que yo he visto en otros hombres y he visto en otras mujeres. Yo deseo es eso. Yo deseo es que los hombres también cambien, sean transformados. O tal vez tú puedes decir: no, yo me quiero hacer cristiano es porque yo quiero estar bien económicamente. La teología de la prosperidad lo que dice es que crees en Cristo y pues te va bien. Yo quiero ser cristiano porque yo quiero estar bien económicamente, y la verdad pues es bueno estarlo. Todas esas cosas que hemos mencionado son buenas, ¿o no? Todas son buenas, hermanos. Pero es que ese no es la razón por la cual Pablo está lleno de asombro y que no sabe sino adorar al Señor. Lo único que puede hacer es adorarlo al principio de la carta. ¿Por qué? Los beneficios bien, pero es que lo que se te ha dado es el lugar en el que estás absolutamente seguro, el lugar en el que Dios te asegura de todo corazón y con todas sus fuerzas, como lo dice Jeremías, de hacerte el bien. Y eso significa cosas que ahorita vamos a pensar. Pero se te dio primero ese lugar. Bien. Toda bendición espiritual, ¿dónde? Mira, qué estudiante tan especial. En las regiones celestiales, Cristina. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa eso? Claro, cuando uno no se detiene a pensar mucho en esas cosas, la fe de uno, pues claro, puede crecer y puede madurar, pero eso es lo hermoso de detenernos, hermanos, en la Biblia, porque claro, nuestra fe se enriquece tanto y nos arraigamos tanto. ¿Qué significa que Pablo diga toda bendición espiritual? Ya entendimos eso, en las regiones celestiales. Posiblemente tu teología te da para creer que todo esto que se te ha dicho es para cuando estés en el cielo, ¿cierto? O
O sea, cuando yo muera y esté en el cielo, voy a disfrutar de todo eso. Y qué especial el cielo, pero imagínate uno viviendo 70, 80 años acá y esperando que esas bendiciones se materialicen. Muy duro, ¿no? No, eso no es para el cielo. Les voy a enseñar algo. Cuando tú tengas dudas acerca de un pasaje de la Biblia, tú necesitas estudiar en el libro mismo que estás estudiando. En este caso, ¿qué libro estamos estudiando? Efesios. En el libro mismo, tú lees todo el libro y resaltas si tal vez el autor bíblico menciona la misma frase, lugares celestiales. Y resulta que Pablo en Efesios usa 5 veces este término. En ninguna otra carta Pablo va a usar este término. En las regiones celestiales. Entonces, si tú vas, por ejemplo, al versículo 3 del capítulo 1, te vas a dar cuenta que nosotros, la iglesia, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? El capítulo 1, versículo 20 dice que Cristo resucitado y sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde? Muy bien, en los lugares celestiales. Después dice capítulo 2, versículo 6, que la iglesia está manifestando la sabiduría de Dios a los principados, potestades. ¿En dónde? En las regiones celestiales. Después el capítulo 6, versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas malignas y todas esas cosas. ¿En dónde? En las regiones celestiales. Entonces entonces ¿eso qué pues? Yo quiero saber, si a mí me dijeron que yo soy un bendito de Dios, que toda la plenitud que Dios puede llegar a interpretar de cómo un hombre es bendito, eso hizo de mí. Yo quiero entender qué significa que es en las regiones celestiales. Y resulta entonces, hermanos, que Pablo, de lo que está hablando aquí, es de la realidad espiritual, del mundo invisible en el que hay poderes, fuerzas malignas, principados, potestades, todo lo que acabamos de decir, que nosotros no vemos, que nuestros sentidos no perciben. Bueno, nuestros sentidos en algunas ocasiones sí logran percibir esas cosas raras, pero en este mundo que para nosotros resulta muy material y muy físico, hay un mundo que también es absolutamente espiritual, donde hay poderes, principados, fuerzas malignas y a nosotros nos impactan. Ustedes recuerdan una ocasión en la que el profeta Eliseo estaba con su siervo al lado y todo un ejército frente al profeta. Y él, obviamente, pues el siervo estaba muerto de miedo porque venían era por Eliseo. Entonces el siervo estaba, pero Eliseo como con esa firmeza y esa seguridad tan impresionante. Y Eliseo ora para que el siervo pueda ver lo que Eliseo está viendo. ¿Qué es lo que Eliseo está viendo? Eliseo, en medio de este mundo que solamente ven soldados, ven armas, ven caballos, ven carros de guerra, Eliseo logra ver lo que la mayoría de nosotros no vemos todo el tiempo, y es que hay una multitud de seres involucrados en la experiencia de los hombres y que afecta a los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que en ese mundo que posiblemente tú nunca has visto, pero que has sentido, yo he sentido eso en varias ocasiones en mi vida. Nunca he visto nada, pero sí he sentido mucho. Es que Dios, que nos bendijo con la plenitud de lo que es ser bendito, nos ha bendecido en las regiones celestiales. O sea, en ese mundo, en esa realidad que está aquí en medio nuestro también hoy, tú eres considerada bendita del Señor. Y así es como se te conoce ahí. Tú, que obviamente estás lamentándote porque no te resulta el trabajo, o tal vez porque estás enfermito, dicen de ti en las regiones celestiales donde hay principados, potestades, donde hay fuerzas que nosotros literalmente no podemos contener, y en un sentido estaríamos absolutamente impotentes, y el hombre sin Cristo es impotente. Dicen que en esa realidad nosotros somos llamados
bendito del Señor. Ese es bendito del Señor. Esa es bendita del Señor. Pero el Señor nos bendijo con toda la plenitud de lo que es ser un bendecido por Él en las regiones celestiales, pero eso no es así, eso no está suelto. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo termina el versículo 3? Eso como por qué o en quién o cuál es la razón. A ver, ¿en quién? Exacto. Tú puedes pensar que esto es una iglesita, que la iglesia es este lugar y que aquí nosotros tratamos de hacer ciertas actividades para que la gente esté entretenida, que se recojan ofrendas, los pastores puedan sobrevivir y ahí nos vamos yendo. Y parte de la tarea que nos toca hacer es pensar en series de predicaciones y títulos que suenen bonitos para que tú estés contenta o contento. Pues si eso es lo que piensas de pronto, te voy a decir, esos títulos tienen un propósito sobre ti. Y tienen el propósito de que tú atesores más el Evangelio, cada título de cada predicación, de cada serie de predicación. ¿Ustedes recuerdan el título de la serie de predicaciones en Colosenses? A ver, ¿quién lo recuerda? Oh, un poquitico más atrás. Bueno, ¿alguien lo puede recordar? El título es La supremacía de Cristo y nuestra plenitud en Él. Y esos títulos están pensados es para que tú los memorices y entiendas que hay una incalculable riqueza de estar unido a Cristo, y es lo que Pablo nos va a decir en toda la carta. Y que Él quiere que tú entiendas, que tú crezcas, que tú madures en la fe, que tú dejes de ser una niña y un niño en la fe. Por eso en estos sermones que vienen se nos va a dar carne. Yo sé que no es fácil y uno prefiere mejor pensar en lo que tiene que ir a hacer ahorita, porque es que cosas tan pesadas, tan difíciles, qué pereza eso. Pero es que nadie conoce las mieles del Evangelio de la Gracia comiendo, tomando leche, calostro. Nadie. Entonces tenemos que adentrarnos ahí. Y Pablo dice que todas esas bendiciones en los lugares celestiales están en Cristo. Pablo va a usar esa expresión en Cristo, en Él, en el amado, en Jesucristo, más de 30 veces en la carta a los Efesios. Y hermanos, este tema es crucial para la vida de cualquier creyente que quiera madurar. Unidos a Cristo, o como se dice en la teología, nuestra unión con Cristo. Este tema es un tema tan importante, hermanos, que ha sido un asunto de reflexión a lo largo de los siglos de la historia de la iglesia. Porque evidentemente el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, especialmente en el Evangelio de Juan, pero especialmente Pablo, quiere que nosotros entendamos las implicaciones de estar unido a Cristo, lo que el Padre ha hecho al unirnos a Él. Algunos teólogos, por ejemplo, dicen que esa unión es mística, claro, porque es misteriosa, porque ¿cómo es posible que nosotros hoy caminemos por la vida estando unidos a Él? Pero también algunos dicen que, claro, tiene que ser una unión espiritual, que el creyente en Cristo nunca camina solo, que el creyente nunca se puede pensar a sí mismo solo. Estamos unidos a Cristo Jesús para siempre. Y todas las bendiciones que nos han sido dadas es por estar unidos a Él. Es por eso, hermanos. Entonces, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ahora representa a todos los que están unidos a Él. Entonces tú me puedes decir que tú eres un fracaso en tantas áreas de tu vida, pero recuerdas que por la infinita gracia de Dios, el Padre, Él te unió a su Hijo Jesucristo, y su Hijo no es así como tú te lamentas.
aunque tú seas muchas cosas, el Hijo de Dios no lo es. Y tú estás unida y unido inseparablemente a Él. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, ya se nos aseguró la posición más privilegiada y bendita. Así es como Pablo empieza. Apenas estamos haciendo mención de la sombrilla, de la introducción a la doxología. Todo lo que Pablo está teniendo que decir aquí. Apenas estamos en esas. Y ya se nos ha aclarado, somos privilegiados porque se nos ha otorgado el lugar mejor que se le podría heredar a un ser humano. Unirnos a Jesucristo y en Él disfrutar de todas sus riquezas. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Porque ahora, hermanos, necesitamos entonces entender la razón de ser benditos del Señor. Y además tenemos que estudiar por lo menos hoy algunas de las consecuencias de estar en ese lugar. ¿Cuál es la razón? Esos versículos que tienes ahí, ojalá por eso no dejes de traer tu Biblia, por favor. ¿Cuál es la razón que Pablo nos da? Versículos 4 y versículo 5. Versículo 4, Pablo dice: Dios nos escogió. Versículo 5 dice que el Padre nos predestinó. Y bueno, posiblemente si estás en este momento ya estás dormido, este es el momento de despertar. ¿De acuerdo? Porque esto se va a poner un poquito polémico. Se nos dijo, todo hijo, toda hija está en el lugar que no va a poder fallar. Se le ha dado ese lugar. Y la razón para que el Padre haya decidido eso es la elección. Pablo dice, nos escogió, versículo 4, después dice que el Padre nos predestinó. Voy a hacer una afirmación, tal vez una muy sencilla definición de lo que vamos a hablar a continuación. Dice lo siguiente: Dios el Padre selecciona a aquellas mujeres y hombres que disfrutarían de estar unidos al Hijo Eterno y así hacerlos partícipes de la gloria de Dios, del privilegio de conocerlo a Él de manera personal. Una vez más, Dios el Padre selecciona a aquellas mujeres y hombres que disfrutarían de estar unidos al Hijo Eterno y así hacerlos partícipes de la gloria de Dios, del privilegio de conocerlo a Él de manera personal. Esa es la elección de Dios. Difícil de asimilar. Ay, yo recuerdo cuando el Señor empezó a enseñarme a mí esto hace como 20 años atrás. Las luchas tan tremendas que yo sostuve. Y luché, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así que la cosa es así? Y claro, por un lado yo me sentía contento pues de que lo hubiera hecho conmigo. Pero en ese momento particularmente, mi papá no era creyente. Y entonces yo peleaba con el Señor por eso. ¿Pero entonces mi papá qué? Pero ¿cómo así? Bueno, en fin, y esto, pero bueno, porque estaba enojado. Pero pues claro, yo luego entiendo mejor por qué. Pero para mí esto, hermanos, y se los digo porque si tú también luchas al escuchar esto, pues no estás solo. Varios hemos luchado con este asunto, pero es una belleza. Es una belleza. Miren, Carlos Spurgeon, que es un predicador bastante querido por la iglesia,
Ese hombre decía que la persona a la que quizá él más le aprendió acerca de la gracia profunda del Evangelio de Dios, cuando él quiso meterse en la gracia de Dios, la que más le enseñó a él fue la señora que preparaba los alimentos en el colegio al que él asistía, la señora que pelaba las papas y preparaba los alimentos. Él dice que cuando él sostenía conversaciones con la señora salía con esos argumentos de la soberanía de Dios en la salvación y su gracia, y él inicialmente luchaba con lo que ella le enseñaba, pero le quedó la semilla. Y un día él recuerda que predicando un señor seguramente con una predicacioncita sencillita, así, bueno, tal vez esta sería mucho más sencilla, pero él escuchando al hombre ahí, el hombre leyó la escritura y Spurgeon sintió que en ese momento es como si se le hubieran abierto los ojos y él empezó a darse cuenta de lo que Dios había hecho por él, no de lo que Spurgeon se mantenía haciendo por Dios. Sus ojos fueron abiertos para contemplar al Dios libre, para amarlo a Él, libre. Y Él dice que a partir de ese día, Él pasó de ser un niño en la fe a ser un hombre maduro en la fe. Entonces, ¿controversial o no? Porque ¿cómo les parece? Esto lo pone más duro. ¿Cuándo fue que Dios el Padre obró esa elección? Uy, pero ¿cómo así? ¿Eso será que Pablo se equivocó ahí o él estaba exagerando? Que no, eso abunda por toda la Biblia. Jesús mismo lo dice, el Antiguo Testamento lo afirma. ¿Cómo les parece, hermano, lo siguiente? Piensa por favor en qué hiciste ayer. ¿Qué estabas haciendo ayer? ¿Una diligencia? ¿Fuiste a nadar? ¿O estabas trabajando? ¿O fuiste a ver un lugar muy lindo? Yo qué sé, haciendo diligencias. ¿Qué estabas haciendo ayer? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas qué estabas haciendo ayer? Muy bien. Ahora piensa qué estabas haciendo hace una semana atrás. ¿Qué estaba haciendo yo una semana atrás? Bueno, bien. Ahora piensa qué estabas haciendo hace un mes atrás. ¿Alguno recuerda? Sí, bueno, qué memoria tan prodigiosa. Muy bien. Ahora remóntate un año atrás. ¿Qué estabas haciendo en julio del 2021? Ahora piensa en 100 años atrás, cuando ninguno de nosotros aparecía en los registros de la registraduría de Colombia o de cualquier otro lugar. 100 años atrás. Ahora piensa en 500 años atrás, cuando llegan las carabelas españolas a nuestra preciosa América. Ahora piensa en 2000 años atrás. Ahora piensa en 5000 años atrás. Ahora remóntate más atrás y trata de pensar en el momento en el que no se había hecho absolutamente nada. Ni cielos ni tierra habían sido formados. Solo Dios, el perfecto, Él lleno de alegría en lo que Él es, porque recuerden que Dios siempre es el Dios feliz, el Dios bienaventurado. De ninguna manera nosotros completamos la alegría de Dios. Él ha sido bendito y feliz desde los siglos y por la eternidad. El Padre, el Verbo, el Espíritu de Dios en la comunión intertrinitaria, deleitándose en la gloria de cada uno de ellos, sirviéndose mutuamente, como se dice en la teología, en la danza de Dios, en los siglos. Y allá, cuando nada había sido formado, yo, el Padre, voy a escoger a Ronald para que él sea mío. Y él me va a dar razones para que yo lo destruya. Él me va a dar razones para que yo no lo acompañe en nada. Pero él será mío. Y yo voy a garantizar lo que sea necesario para que lo sea. Para que Él sea lo que quiero que sea. La elección de Dios. Ay, hermanos, entonces, ¿qué? Esto aquí se pone como difícil, ¿o no? Sí.
nosotros como estamos acostumbrados a luchar por nuestras libertades, y uno que no, que todos seamos libres y todo, pero al único que uno no quiere ver libre es a Dios. Qué raro eso. No, uno sí reclama para uno la libertad, pero uno no quiere que Dios sea libre. Interesante, ojo con eso, porque así somos. Entonces es controversial, sí, es difícil, sí, pero bueno, hagamos una pregunta más dura aún. ¿Por qué será que Dios escoge a algunos? A ver, ¿por qué será que si Dios hace eso, qué lo motiva, qué lo mueve a hacer eso? Hermanos, tenemos que transparentarnos, ¿sí? No solamente pensemos en las cosas que son correctas, pensemos realmente en lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Qué es lo que uno siente en el fondo de su corazón cuando uno piensa, uy, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, yo soy amada de Él en este momento, yo lo he conocido a Él, o sea que Él me escogió antes de fundar el mundo, entonces, ay, ¿por qué me escogería a mí? ¿Saben qué es lo que nosotros pensamos? ¿Saben qué es lo que nosotros pensamos? Sí, ¿qué? No, o sea, la Biblia no dice eso, pero nosotros vivimos eso. Es que ¿qué se iba a resistir el Señor? ¿Cierto? Es que ¿qué se iba a resistir? O sea, es que es que hay que decirlo. Yo sé que yo era calaverita en algunas cositas, porque no era calavera, era calaverita, en algunas cosas. Pero finalmente, yo soy un tipo muy querido, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, seguramente, sí. O sea, Él finalmente sabía quién iba a ser yo y entonces me escogió por eso. ¡Qué belleza! ¿Cómo les parece? Algunas personas que pelean con la doctrina de la elección, que es bíblica y que es un tesoro para los que son cultivados en ella. Por eso, ojo, que lo que vamos a ver estos meses no es leche ni calostro. O de pronto calostro sí, porque es bueno, en fin, lo que sea. Estas verdades que vamos a reflexionar, hermanos, son fuertes, pero se necesitan para poder crecer. Entonces, ¿por qué escogería a algunas personas y a otras no? Sentimos, hermanos, que sí es verdad. Dios me escogió a mí porque Él vio lo que yo sería en el futuro. Algunas personas que luchan con esta doctrina tienen que darle tremenda vuelta y hacerle tremenda maniobra a la Biblia para que la Biblia diga esto cuando Pablo dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. La gente dice, no, ¿saben qué fue lo que pasó? Es que Dios previó lo que yo sería en el futuro. Entonces, con base en lo que vio Él, pues porque Él no lo limita el tiempo, Él vio lo que yo sería, entonces me escogió, ¿cierto, Viviana? Entonces Él vio lo que yo iba a hacer, entonces como vio tanto buen perfil, me escogió. Sí. Ay, hermanos. La cosa es un poquito más libre. La cosa es un poco más soberana. Dios es libre y Él es completamente soberano en su amor sobre sus escogidos. Eso es lo que dice Pablo. Miren, por favor, lo dice de dos maneras. Primero dice en amor. ¿Sí ven? Ahí, versículo 5, por favor. En amor, y el versículo 5 al final dice, según el buen propósito de su voluntad. Es según el buen propósito de su voluntad. No hay nada en la criatura que haya motivado a Dios a hacernos receptores de la plenitud de la bendición que Él nos iba a dar en Jesucristo. No hay ninguna razón que motivara a Dios
a bendecirte a ti como Él lo ha hecho. ¿Saben qué es lo único? Su amor, que es libre para hacerlo. Su amor, que es libre para dártelo a ti y hacer de ti el beneficiario que eres. Vean, para ayudarles, hermanos, porque yo sé que hay varios que están, todos ustedes tienen rostro muy lindo en este momento, pero yo sé que varios están peleando allá adentro. Les voy a decir lo siguiente, como para tratar de ayudarles un poquito en este tema. A mí me parece muy raro que nosotros nos sintamos mal y que sobre todo hombres afuera también, que conocen la teología cristiana y que en este momento se reconocen como agnósticos o ateos o todo lo demás y ven la doctrina de la elección como algo horrible. O sea, ¿y Dios por qué escogió a algunos para ser redimidos y perdonados y a otros simplemente los deja en su voluntad? A otros los entrega a sus deseos. ¿Eso es lo que usted quiere? Hágale. A otros les impide eso y los trae a Él. Es como un poco raro, hermanos, que los hombres denuncien y censuren a Dios por algo que no les interesa. Es raro que los hombres condenen a Dios porque Él no les da algo que a ellos no les interesa. Entonces, un ejemplito, mi papá, supongamos que tiene un carrito y yo he querido ese carrito desde pequeñito, desde chiquito veo el carro que tiene mi papá y yo, ay, amo ese carro. De pronto a mi hermano, en cambio, le dice, qué carro tan feo, hombre, ¿qué carro qué es? ¿Vos qué le ves a eso? Qué carro tan feo, listo. Llega el día en que mi papá dice, hijo, te quiero regalar el carro. Entonces yo me alegro en el carro, pero mi hermano dice, hey papá, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó, papá? ¿Pero cómo así? ¿Y usted por qué no me dio el carro a mí? ¿Qué le dirías tú a ese muchacho? ¿Usted por qué quiere recibir lo que no le interesa? Y después de eso te enojas porque yo soy bueno y quiero darle el carro a mi hijo. Bueno, ahí una ayudita, ahí nos vamos ayudando, hermanos. Dios es libre para darnos su amor y yo estoy feliz de que lo sea. Me encanta que Él sea así, soberano, porque este Dios soberano es el que me sostiene a mí y el que me hace consciente de que como no había nada en la criatura que motivara a Dios a amarme y a salvarme y a perdonarme y a unirme a su Hijo Jesucristo para que su Hijo Jesucristo en el tiempo me perdonara a través de la obra que iba a hacer en la cruz, como no hubo ningún motivo que Dios encontró, entonces yo ¿qué tengo? Absoluta esperanza todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios conmigo sigue siendo exactamente así. ¿Cómo? Libre para seguirme amando. Libre para seguirme amando, aunque yo le dé razones para que no lo haga. Esa es la gracia de Dios. Como nosotros, hermanos, tal vez en el fondo pensamos que Dios nos escogió porque somos mejores personas, yo les quiero aclarar algo en forma de pregunta. ¿Tú crees que alguien no podría ser bendecido con el perdón de Dios y todo lo que Él quiere darle? ¿Tú crees que alguien no podría ser bendecido a causa de su maldad? ¿Hay alguna persona que tú veas y te imagines, esa persona, pues es imposible que esa persona conozca a Cristo? ¿Tú crees que si hay alguien así? ¿A algunos le apareció la cara de Uribe? No, tal vez. ¿O a algunos las de Petro? U otras caras. No sé. Si te estoy viendo a ti aquí, es suficiente razón para imaginar que ellos también pudieran estar.
Cuando uno ve a Otoniel siendo extraditado hacia Estados Unidos, y claro, todo el daño tal vez que él produjo al país, todos los efectos del narcotráfico, todas esas cosas tan dolorosas, pero uno lo ve como medio quebrantado y medio asustado ya, obviamente, salir en el avión. Uno como cristiano quiere aprender a ver a ese hombre al rostro y ver a un hombre que Dios puede cambiar, que Dios puede sanar y puede perdonar. Y yo sé que los hombres desprecian eso. Desprecian que Dios le dé la gracia a otros que yo siento que no debería dárselas, pero estoy feliz de que me la dé a mí. Nosotros procedemos de una manera distinta, hermanos. Tú tienes esperanza con tus hijos, con tus hijas, con tu exmarido, o sea, tú debes entender y debes aprender a ver que la maldad de esa persona no es un impedimento para que Dios lo llame y lo fuerce a amarlo a Él y a confiar en su Hijo Jesucristo, porque así es la gracia de Dios. Es libre para amar y nadie le va a decir a Él que no, en tanto Él haya ordenado que esa persona sí va a creer. Bueno, hermanos, ¿cómo se sienten? Bien, ánimo, que hay esperanza para todos nosotros, en serio. O sea, no, esta semana fue la peor semana y esta semana sí le di razones para que, mejor dicho, el Señor me descalifique y me descuente. No, yo debo recordar que mi Padre me amó y me llamó a Él antes de que el mundo existiera, antes de que yo hiciera bien o mal, no importa. Él me amó y aunque yo le iba razones para que Él estuviera lejos de mí, Él me acercó a Él. Yo hoy tengo esperanza y siempre la tendré, porque Él otra vez fue libre para darme su amor y lo sigue siendo. Bueno, mis hermanos, entonces, esa es la razón. Ya no tenemos tiempo para hablar de algunos beneficios de la obra del Padre, porque hoy estamos examinando es la obra del Padre. Esto es lo que el Padre hace, que nos escoge antes de fundar el mundo, que nos bendice con toda bendición espiritual. Pero quiero que pienses en dos resultados que acabamos de ver en esos versículos. ¿Cuáles son dos resultados de ser benditos de Dios en el Hijo, al haber sido unidos a Jesús y al participar de su obra en la cruz, de su sacrificio en la cruz? Dos beneficios que menciona el texto. ¿Cuáles? Que ahora somos nosotros delante de Dios. ¿Cómo? El texto dice que ahora hemos sido adoptados como hijos suyos. Ese es un beneficio. El otro beneficio, ¿cuál es? Que está antes. ¿Quiénes somos ahora nosotros? En esa posición de benditos, ¿cómo se nos ve? Santos y sin mancha delante de Él. Naturalmente, tiene que ser así. Para que el santo tenga comunión conmigo, para que el Padre diga que Él va a hacer de mí lo que Él quiere que yo sea, naturalmente, Él tiene que hacerme santo y sin mancha. Y así hoy es como soy visto y entendido. Estos dos resultados, hermanos, no los vamos a reflexionar ya en esta tarde, pero yo quiero que sea motivo de reflexión para ti en este momento ya. Por favor, puedes concentrarte un minuto y pensar en todo lo que se ha dicho, que ahora se describe como que yo soy un hombre o soy una mujer santo y sin mancha delante de Dios. ¿Qué significa eso?
Hermanos, ¿qué significa que el Padre nos ha querido como Él mismo es? Ha querido desarrollar en nosotros su semejanza, hacernos partícipes del carácter del Padre, santos y sin mancha. ¿Qué significa, hermanos, que la elección de Dios sobre nuestras vidas es una elección para santificación, y que la santificación de nuestras vidas es lo que demuestra la elección de Dios en nosotros, hermanos? ¿Qué significa eso? Piensa ahí tú, por favor. ¿Qué significa que hoy posicionalmente, delante de principados, potestades, delante de todo lo que te quisiera acusar, delante de todo lo que te quisiera destruir, hoy eres valorada y evaluada como una mujer y un hombre santo y sin mancha delante de Dios? ¿Dónde queda la vergüenza que te persigue tanto? La vergüenza que no logras resolver en tu vida. ¿Dónde queda esa vergüenza? Lejos, lejos. Porque ahora estamos unidos al Hijo que nos ha hecho santos. ¿Dónde queda la culpa, hermanos? ¿Dónde queda la culpa para aquellos que son llamados sin mancha delante de Dios? ¿Dónde queda la culpa? Lejos de nuestras vidas, hermanos. Esa culpa que nos destruye, que no nos deja levantar nunca de ninguna manera. ¿Dónde queda esa culpa, hermanos? Lejos. ¿Por qué? Porque hoy estamos unidos al que es el Cordero sin mancha. Y en Él, unidos a Él, ahora nosotros somos contados como Él mismo, sin mancha, delante de Dios. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa, hermano y hermana, que tú hoy tienes a Dios por Padre? Si tú amas a su Hijo Jesucristo y lo conoces, es porque el Padre te escogió desde antes de fundar el mundo, y el Padre te escogió para que disfrutaras de su paternidad, para que tú seas hijo, para que puedas hablarle a Abba, Padre, gracias por todo, gracias Abba. Y posiblemente tú eres una persona que tiene dificultades para entender eso. Tu padre no ha sido un buen padre, no te ayuda a entender la semejanza y la imagen de Dios. O puede ser que hayas tenido un padre extraordinario, pero el Padre ahora quiere que tú le entiendas como Él es para ti. Él es tu Abba. Que te relaciones con tu Abba. Que sepas que nunca estarás solo, que nunca estarás sola. ¿Qué significa para ti santo y sin mancha, adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo? Padre nuestro, te adoramos en este momento a ti. Te adoramos, Señor, a ti. Te adoramos en esta mañana, Padre nuestro, por lo que has hecho. Porque nosotros que creímos que la religión o la fe cristiana se trataba de nosotros y de lo que hacemos por ti, pero ahora estamos viendo que siempre se ha tratado de ti y de lo que tú haces por nosotros. Te adoramos, Señor. Gracias por el privilegio de yo un día haber creído en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por el privilegio de yo haber algún día aceptado a Cristo como el Salvador de mi vida, porque yo lo acepté. Pero te adoro, Padre, porque hiciste lo necesario para que así fuera. Yo acepté libremente a tu Hijo porque tú libremente me escogiste a mí.
Padre, gracias por darme el tesoro de Jesús. Gracias porque Él no puede ser comparado con nada. Es en Cristo que hemos sido escogidos. Es en Cristo que hemos recibido toda bendición espiritual. Es en Cristo que ahora somos santos y sin mancha. Es en Cristo que hemos sido herederos de la paternidad tuya. Gracias por Jesús, por la riqueza que estaremos entendiendo en estos meses, Señor. Pero hoy queremos, como el apóstol Pablo, terminar con alabanzas en nuestra boca, declaraciones de admiración y de asombro por lo que tú eres, Padre nuestro. Te adoramos a ti hoy. Y no importa si el mundo te desprecia o te menosprecia, tú has escogido de entre todo el mundo una inmensa multitud que te amará, que te seguirá, que te obedecerá. Por eso te adoramos, porque fue por gracia que lo hiciste, Señor. Que bendito seas, hermano. Adora al Señor ahí, llena tu boca de alabanzas al Señor ahí en tu corazón en silencio. Pero no pares ese espíritu de adoración que acompañó al apóstol Pablo y a nosotros en este momento. Llena tu boca de alabanza hacia tu Creador, hacia el Dios que nos amó libremente, aunque no lo merecíamos, y nos asegura que para siempre seremos sus benditos.